Un saludo muy cordial a todos los participantes del segundo encuentro fitosanitario del sector agro-floricultor. Eh, la charla que tengo preparada para hoy es tecnología priming para el control de plagas y enfermedades en flores de corte, y esto a manera de una revisión general de la tecnología, básicamente para poder mostrarles a ustedes una perspectiva de una opción tecnológica que se puede implementar en los manejos fitosanitarios en ese importante sector agrícola del país. Entonces, pues vamos a revisar unos conceptos científicos, unos conceptos técnicos, entender de qué se trata básicamente el priming, especialmente porque es una tecnología que ya se viene desarrollando en otras partes del mundo, que se viene implementando muy eficientemente en diferentes sistemas productivos y que se vuelve pues una alternativa para poder complementar los planes y los programas de manejo integrado de plagas, de control de plagas y enfermedades en distintos cultivos. Entonces, para poder entrar en la explicación del concepto de qué es el priming y de qué se trata la tecnología priming, pues tenemos que entender en qué categoría vamos a ubicar esta tecnología con respecto a las alternativas de control que tenemos hoy en día para manejar los diferentes problemas fitosanitarios. Entonces, tenemos aquellos que son de control directo, es decir, todas aquellas herramientas o todas aquellas alternativas que sabemos que afectan directamente al blanco biológico, llámese plaga, llámese enfermedad, y de los cuales sabemos que la primera alternativa o la más utilizada pues son los pesticidas químicos, ¿cierto? Y con los cuales pues procuramos hacer un control de la población a través de modos y mecanismos de acción que van dirigidas a la mortalidad de los diferentes patógenos o insectos plagas. Entonces, como alternativa a los pesticidas químicos, se han desarrollado otras tecnologías que bien conocemos como biopesticidas, que también tienen unos modos y mecanismos de acción que están dirigidas al control, eh, pues, de los individuos como tal, de los organismos, de los insectos, del fitopatógeno como tal. Y este puede ser un control, ¿cierto? Que también recurra a modos y mecanismos de acción de mortalidad, o que pueda ser un control que recurra también a otros efectos no letales como antialimentación, antioviposición, repelencia, etcétera. Tenemos los predadores, los parasitoides, que sabemos que estas liberaciones de este tipo de poblaciones, por sus ciclos biológicos y hábitos de alimentos, pues buscan las presas y generan un control y una dinámica de población que nos permite mantener los controles o los niveles de plagas especialmente eh, controlados pues en el cultivo. Y así otras alternativas, feromonas, trampas, prácticas culturales que van dirigidas también a diezmar y a disminuir la población. Y se vienen perfeccionando en el mundo, ¿cierto? Y se vienen conociendo cada vez más unas alternativas de control indirecto, ¿cierto? Que si bien no están dirigidas a trabajar directamente sobre el individuo, llámese insecto, llámese microorganismo fitopatógeno, pues digamos sí están muy relacionadas a cómo se afectan sus ciclos de vida y sus impactos en el cultivo, pues a través de acciones indirectas. Entonces, la más utilizada hasta el momento ha sido pues el manejo de las condiciones. Entonces, aclimatación y adecuación pues de las áreas de cultivo, establecer unas épocas relacionadas de productividad donde se pueda obtener el máximo performance agrícola sin tener muy afectados el cultivo por las condiciones plenas para el desarrollo de la plaga o la enfermedad. Eh, y hoy en día, pues después de conocer todos los sistemas de defensa de la planta, pues ya sabemos que la activación de los mecanismos de defensa de la planta se nos han convertido en una herramienta de control indirecto sobre diferentes blancos biológicos. Entonces, cuando hablamos de priming, ¿cierto? Precisamente el efecto priming está involucrado o se relaciona directamente con la activación de la defensa de las plantas. Es decir, que lo que vamos a hablar hoy en esta charla y después de esta introducción, el primer concepto que vamos a manejar es que no vamos a tratar con efectos directos sobre el blanco biológico, sino con tecnologías
que nos van a permitir una activación eficiente de la defensa de las plantas para que a través de esta estimulación de defensa podamos generar una herramienta de control de poblaciones. Y además de manejo de condiciones y activación de defensa de las plantas, pues algunas prácticas culturales y sobre todo a nivel varietal, pues nos han permitido también manejar plagas y enfermedades de manera indirecta, pero las más utilizadas hoy en día y más estudiadas han sido manejos de condiciones y hoy en día activación de defensa de las plantas. Entonces, para entender realmente en dónde se ubica el priming o qué hace el efecto priming, es muy importante entender cómo se divide o cómo está conformado el sistema de defensa de la planta, o como hoy en día se puede denominar el sistema inmune de las plantas. Hace unos años no era común hablar de sistema inmune, habían pues bastantes autores detractores de este tema, pero hoy, conociendo y entendiendo ya todos los sistemas y mecanismos relacionados con la defensa de las plantas y cómo han evolucionado estos sistemas para poder defenderse eficientemente del estrés biótico generado por diferentes tipos de organismos, pues hoy en día ya podemos hablar que sí se trata de un sistema inmune, es un sistema complejo, es un sistema que no solamente involucra un estímulo, sino también el aprendizaje de ese estímulo y cómo la planta traduce y expresa sus defensas o sus respuestas frente a ese estímulo. Entonces tenemos que la planta tiene realmente dos tipos de defensas. Una general constitutiva, que esa general constitutiva es determinada por la genética de la planta, especialmente a nivel fenotípico, es decir, la planta que está expresando todo el tiempo dentro de su estructura para poder defenderse frente a organismos externos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la formación de ceras, tricomas, espinas, la misma pared celular y el engrosamiento de la pared celular es parte de estas defensas constitutivas. Y hoy en día se entiende que como parte de la expresión regular de ciertos elementos en la planta, hay una química constitutiva, ¿cierto? Que también involucra fitoalexinas, que involucra algunas piretrinas y fitoanticipinas, que son compuestos que la planta está emitiendo y sintetizando constantemente y que hacen parte, digamos, del día a día metabólico de la planta. Pero hay, aparte de la constitutiva, o la que podemos decir que viene por defecto en la expresión fenotípica de la planta, pues hay un sistema de defensa, unos sistemas de defensa que están activados por estímulos, ¿cierto? Y esta activación de defensa por estímulos realmente se puede dividir en dos grandes grupos. Uno, que se conoce como PTI o inmunidad activada por PAMs, y me refiero a los PAMs como los patrones asociados o patrones moleculares asociados a patógenos, y que por lo general, pues digamos, son elementos más simples o son, digamos, moléculas, digamos, más simples que vienen o se generan de la interacción entre el patógeno y la planta, y estas interacciones o estas moléculas residuales de estas interacciones bien pueden ser inclusive residuos de celulosa, residuos, digamos, del mismo patógeno que se descompone durante su colonización. Entonces, este sistema inmune que bien responde a los PAMs, hoy en día se viene documentando muy bien y se reconoce que es uno de los sistemas activadores más importantes de la planta. Pero hay que tener en cuenta que tanto fitopatógenos como insectos plagas han desarrollado también a través de la evolución sistemas genéticos en los cuales pueden producir o pueden traducir a proteínas que al ser emitidas a la planta o al ser, digamos, introducidas en la planta, tienen la capacidad de desenvolver de ciertas reacciones también en la planta a nivel defensivo, o inclusive bloquear y silenciar muchos de esos genes que tiene la planta dispuestas para su defensa. Y estamos hablando aquí de las proteínas efectoras. Entonces las plantas también tienen un sistema inmune que ha desarrollado como defensa o como inmunidad precisamente a estas proteínas efectoras, o la inmunidad disparada o
estimulada a través de las proteínas efectoras. Entonces, digamos, aquí es cuando empieza a haber muchas cosas en común, ¿cierto? Y muchas rutas metabólicas y muchas vías metabólicas de la planta que están inmersos en los sistemas de defensa, pero que empezar a separarlos se ha vuelto muy difícil. Entonces ya hoy en día podemos hablar de una modulación de las rutas metabólicas que tiene la planta para poder activar distintos mecanismos de defensa a través de estos dos sistemas o de la activación de estos dos sistemas de inmunidad, tanto el de proteínas efectoras como el de PAMS o reconocimiento de PAMS como tal. Varios autores y también se ha tratado de diferenciar que además de los PAMS existen los DAMS, ¿cierto? Que también son patrones moleculares asociados a daños, eh, pero básicamente todo se refiere a moléculas que se desencadenan o que se producen entre la interacción entre el patógeno o la plaga y la planta, las que activan como tal este sistema de inmunidad. Entonces, cuando se han activado los dos sistemas, comienza un trabajo de activación de las diferentes rutas metabólicas de la planta, ¿cierto? Y se han reconocido y se ha trabajado sobre 4 rutas metabólicas que son las principales. Básicamente, la ruta del ácido salicílico, la ruta del ácido jasmónico, el etileno y el ácido abscísico. Además de estas rutas metabólicas, ¿cierto? Que utilizan como precursores o como moléculas principales las anteriormente nombradas, pues la planta también tiene un sistema de defensa basal que está mediada principalmente por la síntesis de especies reactivas al oxígeno, especialmente el peróxido de hidrógeno, que sabemos que el peróxido de hidrógeno en los sistemas defensivos de la planta juegan un rol principal y un rol muy importante, ¿cierto? Porque no solamente actúa como señalizador de diferentes eventos metabólicos, sino que a ciertas concentraciones también actúa como un agente biocida. Entonces, el peróxido de hidrógeno pues, es uno de los componentes más importantes de la defensa de la planta. Además de eso, la defensa basal de la planta comprende formación de callosa, que sabemos que la callosa está inmersa en los eventos de refuerzo y estructuración de las paredes celulares y sobre todo la respuesta hipersensible. Entonces, la respuesta hipersensible es la capacidad que tiene la planta de generar muerte celular en ciertas partes de su tejido o de sus propios órganos para evitar la dispersión de alguna enfermedad. Entonces, hasta el momento tenemos 2 sistemas de activación de defensa, uno mediado por PAMS, uno mediado por proteínas efectoras. Cualquiera de estos dos puede activar o la ruta del ácido salicílico o la ruta del jasmónico, etileno y ácido abscísico o la defensa basal. Lo interesante en las plantas es que se pueden activar todos los mecanismos, ¿cierto? Dependiendo de la naturaleza del estímulo. Y en este momento, pues, es algo que a nivel mundial y los científicos de diferentes partes están armando ese mapa de qué rutas exactamente se pueden estimular bajo qué condiciones de estímulos. Pero lo cierto es que hasta el momento lo que se ha hallado es que es una modulación de las diferentes rutas metabólicas y una respuesta a diferentes niveles. Ahora, tanto las rutas metabólicas, ¿cierto? Como la defensa basal interfieren en los 4 grandes sistemas de respuesta de la planta. Entonces, fíjese que tenemos hasta el momento un sistema de activación o 2 sistemas de activación. Tenemos unas rutas mediadoras de producción de metabolitos secundarios, de producción y síntesis de algunos compuestos involucrados en la defensa y tenemos también unos sistemas de respuesta de la defensa. Y en este caso hemos encontrado o se ha encontrado en el mundo 4 grandes sistemas. La local, la resistencia local adquirida, ¿cierto? Que básicamente, como dicen sus siglas, es una resistencia que adquiere la planta en determinados órganos cuando la planta traduce que está siendo atacada en un sitio muy específico, puede desencadenar una defensa basal localizada, pero también la síntesis o activar algunas rutas metabólicas en estas
partes específicas, ¿cierto? O sea, quiere decir eso que en algún momento una resistencia local adquirida se nos puede convertir también en una ruta de respuesta sistémica. Pero cuando hablamos ya de respuestas sistémicas o resistencias sistémicas adquiridas o resistencia sistémica inducida, estamos hablando que la planta, en respuesta a esos estímulos, tiene la capacidad de generar o de activar esas rutas metabólicas a lo largo de toda su estructura. O sea que toda la planta en sí puede poner a trabajar a sus células para producir y transportar y translocar los metabolitos que se están produciendo en las diferentes rutas metabólicas, ¿cierto? Diferenciar entre la resistencia sistémica adquirida y la resistencia sistémica inducida realmente es un reto científico, porque muchos artículos y muchos autores, de hecho, hablan que se trata de un solo sistema de respuesta. Otros hablan que, digamos, los que tienen un poco más de soporte, hablan que la resistencia sistémica adquirida por lo general está ligada o relacionada con el ácido salicílico y con los genes de respuesta de patogenicidad, es decir, lo pueden relacionar directamente con organismos biótrofos, mientras que la resistencia sistémica inducida por lo general está asociada a la inducción de las rutas metabólicas del ácido jasmónico y del etileno, y que también está asociada muchas veces a organismos necrótrofos. Pero realmente es algo que en este momento se está separando, ¿cierto? Cada vez más con más soporte científico, soporte técnico, pero a la hora de definir la respuesta, podemos decir que la respuesta es la misma. O sea, es una respuesta defensiva de la planta que se puede expresar en diferentes sitios, es decir, se puede activar en una parte y se puede expresar en otra, que va a haber producción de metabolitos, que va a haber una producción de ciertos compuestos de defensa y que van a ser traslocados a lo largo de la planta. Y otro sistema, otra respuesta, que es la aclimatación sistémica adquirida, que es un sistema defensivo de la planta que cada vez también se está documentando, pero que se está asociando mucho a las respuestas o a respuestas de estrés abiótico, ¿cierto? Porque muchas veces las respuestas de estrés abiótico pueden de una u otra forma activar alguna de las rutas metabólicas y generar algunas respuestas defensivas de la planta. Entonces es algo que, pues digamos, se viene desarrollando cada día más. Dentro de las respuestas, pues también va a jugar un papel muy interesante la genética de las plantas. Es decir, sabemos que a través de las especies, que a través de las variedades de las especies, esas bibliotecas genéticas de expresión de proteínas ligadas a la defensa pueden cambiar y pueden aparecer lo que conocemos como resistencias horizontales o resistencias verticales. Que resistencia horizontal tenemos o se entiende por lo general que son o está mediada por grandes grupos de genes, básicamente puede actuar sobre diferentes grupos patogénicos o inclusive sobre diferentes tipos de plagas, mientras que esa resistencia vertical va a ser mucho más específica, está mediada por muy pocos genes y por lo general ha sido producto de la coevolución entre los organismos fitopatogénicos, las plagas y las plantas. Entonces, todo esto, ¿cierto? Para poder entender eh, cómo trabaja la planta desde su sistema de defensa y cuál va a ser el papel del priming, ¿cierto? O qué va a ser priming dentro de la activación de todos esos sistemas de defensa. Entonces, eh, recapitulando en esta gráfica, pues sabemos que existen unas rutas metabólicas, que esas rutas metabólicas digamos, principalmente están divididas por las rutas del ácido salicílico, etileno, ácido jasmónico, ácido abscísico. La planta tiene la capacidad de modularla, se asocian muchas veces con diferentes tipos de estímulo, ¿cierto? Pero que a la final la planta ha evolucionado tanto, o las plantas han evolucionado tanto que tienen la capacidad de modular
estos tipos de respuesta de acuerdo al estímulo que hayan o a las cuales hayan sido sometidas. Entonces, para poder entender el priming, eh, vamos a entender qué pasa en una respuesta, eh, podemos decir así, basal de la planta, una respuesta eh, de una planta a un estímulo normal, ¿cierto? Cuando la planta, digamos, está recibiendo sobre todo sus primeros estímulos o su primera exposición a un medio exterior, entonces vemos que hay un estado basal de la planta, ¿cierto? Que no se confunda defensa basal con estado basal. O sea, en ese estado basal de la planta vemos que hay una línea en la cual aún no existe una reacción, o sea, la planta aún no sabe ni ha podido interpretar ningún estímulo para empezar a activar ninguna ruta metabólica, pero que llegado el momento, pues va a tener un ataque de plagas y enfermedades. Entonces, esas plagas y enfermedades, ¿cierto? O por decirlo así, el agente biótico exterior, pues tienen la capacidad de generar unos PAMs, o sea, no es que el insecto ni la enfermedad o el microorganismo genere los PAMs, básicamente la interacción de cuando está generando sus primeras alimentaciones o cuando está generando el primer ingreso y ese rompimiento de esos primeros tejidos que genera la enfermedad es lo que genera esos patrones, ¿cierto? Entonces, hay una generación de esos patrones moleculares, pero ya el agente biótico externo sí tiene la capacidad de generar esas proteínas efectoras. Entonces, esas proteínas efectoras es lo que realmente inicia como el estímulo. O sea, en el momento en que la planta y sus receptores generan la recepción de esos estímulos, comienzan a ocurrir una serie de eventos metabólicos muy interesantes, como por ejemplo la generación de proteínas de señalización. Esas proteínas de señalización que en su mayoría se han reconocido e identificado como MPKs, se comienzan a acumular en el citoplasma de las células, ¿cierto? Que han recibido el estímulo y que han entendido el estímulo, y empieza a haber una generación de una fosforilación de estos receptores. ¿Qué quiere decir la fosforilación de los receptores? Empieza a ocurrir un evento en el cual los receptores de las células se activan, ¿cierto? Y comienzan a modular y a mediar pues la generación de todas estas proteínas de señalización. Y una vez estas proteínas de señalización han sido emitidas al interior del citoplasma, son reconocidas por el núcleo y genera los eventos de desenrollamiento de la cromatina. Esto es importante porque recordemos que todos los genes de una célula pues vienen alineados en cromosomas que básicamente son cadenas y cadenas de material genético enrollado, y que una vez va a ocurrir la traducción o va a ocurrir la traducción de estas proteínas, pues tiene que haber un desenrollamiento, tiene que haber un alistamiento del material genético para que pueda haber síntesis de proteínas, ¿cierto? O sea, para que la planta se pueda empezar a defender, tiene que haber reconocido y haber empezado a alistar su material genético. Mientras esto ocurre, pues el ataque sigue, o sea, el ataque continúa, las plagas y las enfermedades siguen su ciclo normal. Hasta el momento la planta va a empezar a hacer la síntesis de proteínas, ¿cierto? Entonces va a empezar a sintetizar fitoalexinas, básicamente terpenos, esquiterpenos, fenoles, enzimas o ADN, enzimas alcaloides, también proteínas específicas contra proteínas efectoras. Entonces aquí es cuando vemos la resistencia vertical también. Pues básicamente si la planta tiene los genes, los sintetiza, si no, pues también se va con su maquinaria predeterminada, por decirlo así, predeterminada por estas rutas metabólicas, y comienza a generar la acumulación de los ROS o las especies reactivas al oxígeno, básicamente peróxido de hidrógeno y aniones superóxido, ¿cierto? Entonces la planta libera su ataque, ¿cierto? O sea, responde, vemos aquí una primera curva de respuesta de la planta y empieza a liberar, ¿cierto? Todos estos condicionantes metabólicos, todos estos metabolitos secundarios para comenzar a generar pues la defensa como tal. Pero en estos eventos vemos que las plagas y las enfermedades continúan su ciclo,
están favorecidas por el clima, están favorecidas por una serie de eventos en los cuales ya la defensa de la planta por sí misma no es una alternativa de defensa eficiente, sobre todo cuando hablamos de monocultivos, ¿cierto? Entonces, eso es una diferencia bien importante, porque en la naturaleza, este tipo de defensa, junto a otros, digamos, otros parámetros o otros eventos que ocurren naturalmente, por lo general basta para que una planta esté protegida frente a esos factores externos, pero en un monocultivo, donde tenemos una alta presión de plagas, una alta presión de enfermedades, donde tenemos inclusive una desventaja para la planta a nivel de tiempo y a nivel de condiciones, pues vemos que si bien se están activando esas defensas en el momento de los ataques, pues no van a ser suficientes para poder contrarrestar el avance de estos organismos. Entonces, ahí es cuando vemos que la planta empieza a perder fitness, es decir, que a pesar de que se está defendiendo por sí misma, esta misma presión del agente biótico y esta misma generación constante de proteínas de defensa, de activación de defensa, pues empieza a estresar la planta, ¿cierto? Y empieza a hacerla perder energía. Y ahí es cuando vemos el impacto de las plagas y las enfermedades también en la productividad, no solamente por el daño que puedan estar haciendo en los órganos de interés, ya sean los frutos o en el caso pues, de flores de corte, en los botones, en los pétalos, sino que también comienza a haber una pérdida de energía de la planta, ¿cierto? Comienza a haber un gasto energético mucho más enfocado hacia la defensa como tal. Y entonces, pues ya vemos el daño y el detrimento que generan las plagas y las enfermedades en la planta. Entonces, hasta el momento no hemos hablado de priming. O sea, hasta el momento hemos hablado de los sistemas de defensa, cómo se defiende una planta, cuáles son los eventos involucrados en la defensa, obviamente mirados pues a grosso modo, pero importante para poder desglosar el concepto de priming, que lo vamos a desglosar desde este momento. Entonces, el efecto priming es una estimulación de la defensa, ¿cierto? Básicamente mediada por elicitores. Cuando estoy hablando de priming, estoy hablando de elicitores y que en la definición, pues hablamos que es una estimulación temprana de los sistemas de alerta de una planta para que llegado el momento de recibir el estímulo verdadero, las defensas se activen mucho más eficientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya de entrada decimos que el priming no es una estimulación de las defensas como tal, sino es un acondicionamiento de la planta para que sea mucho más eficiente al momento en que lo necesita, ¿cierto? Y esto nos va a diferenciar, o esto diferencia la tecnología priming de otros productos, otras moléculas que ya están siendo usadas en el mercado, pero que son activadores directos de la defensa. Entonces, esto va a tener pues una implicación muy interesante desde el punto de vista del gasto energético. Entonces, ¿qué es el priming? Básicamente, tenemos la misma línea basal o el estado basal de la planta, solo que hacemos una estimulación temprana con un elicitor que hace las veces de un pump o un dump específico. Es decir, que vamos a activar inicialmente los sistemas de reconocimiento de la planta, especialmente los que están dirigidos a reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos o a daños, ¿cierto? Y aquí es donde empieza, digamos, a haber diferencias en las tecnologías de elicitores, porque van a haber unos elicitores mucho más específicos, otros más generalistas, otros que pueden cubrir una mayor cantidad de receptores de la célula. Entonces, básicamente, la eficacia de este tipo de tratamientos pues va a estar ligada a la característica y tecnología de obtención de esos elicitores. Entonces, una vez la planta ha reconocido a estos elicitores tipo pump o dump, empieza a generar un evento, digamos, de respuesta, ¿cierto? Se activan estos receptores, se activa una generación de proteínas de señalización o MPKs. Las mismas, digamos, tienen la capacidad de viajar hasta, hasta el núcleo de la célula, generar el desenrollamiento de la cromatina, o sea, hasta el momento, digamos, es un evento de estimulación y de activación de defensas
por decirlo así, de una baja escala, porque aún no está el patógeno o el insecto en la ecuación, ¿cierto? O sea, quiere decir de entrada que estos son tratamientos muy preventivos o tratamientos que se hacen o se dirigen cuando la planta está en épocas de producción de tejidos nuevos, ¿cierto? Entonces, al estímulo priming, la planta igualmente responde con la generación de fitoalexinas, enzimas, ROS, ¿cierto? Pero al no ser un ataque constante, hay una liberación, ¿cierto? Vemos aquí un pico o que se genera un pequeño pico de estímulo o de producción de defensas que no es tan grande como si la planta estuviera en un ataque real, pero que es suficiente para algo que queremos con el priming, y es que la planta aprenda, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que la planta aprenda? Entonces, después del estímulo priming, vamos a tener una etapa de mantenimiento, es decir, tenemos una planta primada y esa planta primada va a conservar unas características de aprendizaje, ¿cierto? O de activación de su sistema inmune, que es básicamente mantener unos receptores fosforilados. Eso es importante porque una vez se han fosforilado los receptores, quieren decir que ya se han activado y que van a seguir produciendo proteínas de señalización. O sea, inclusive se van a concentrar mucho más las proteínas de señalización para mantener la cromatina desenvuelta. Además de eso, la planta va a acumular mayores cantidades de peróxido de hidrógeno, aniones superóxido, depósitos de callosa, y se va a volver mucho más sensible o mucho más eficiente a la respuesta hipersensible. ¿Qué quiere decir? Que el priming es el preacondicionamiento para que una vez llega el estímulo y genere un evento normal de ataque y un evento normal de colonización, la planta ya ha tenido una preparación, un aprendizaje para generar las respuestas que necesitamos que genere, pero de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente y en una magnitud mucho más amplia. Es decir, que la planta va a casi que a triplicar la cantidad de, eh, de enzimas antiproteínas efectoras, va a poder triplicar también la cantidad de fitoalexinas, la cantidad de esquiterpenos, fenoles, todos estos componentes que están involucrados en la defensa de la planta lo va a hacer mucho más anticipadamente y mucho más eficientemente, ¿cierto? Además, que por la acumulación del peróxido de hidrógeno, acumulación, digamos, de otros componentes ROS, esto va a generar también un debilitamiento a la hora de que los fitopatógenos o las plagas comiencen a consumir de este tejido previamente primado. Entonces, básicamente el priming, ya viendo aquí nuestra gráfica final, se trata del balance entre el momento de una estimulación previa, ¿cierto? Cómo la planta aprende realmente a generar y mantener activos todos sus vías de reconocimiento y cómo puede adelantarse precisamente y haber aprendido durante ese proceso a responder mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, básicamente el priming, como lo decíamos, no es una estimulación directa de la defensa, sino es un acondicionamiento o preacondicionamiento para que la planta responda mucho más eficientemente. Lo interesante del priming frente a otras alternativas de estimulación es el costo energético. Entonces, como la planta inicialmente tuvo un costo o un gasto energético mínimo, ¿cierto? Al responder a ese estímulo priming, pero ya ha aprendido bastante, ¿cierto? Y cuando hablamos de aprender es que aprendió desde el punto de vista metabólico a tener unos procesos activos listos para el momento del real estrés o el real ataque de la plaga, pues al momento de que lo haga lo va a hacer a un muy bajo costo energético. Esto se viene trabajando, se viene demostrando ya desde hace más de 20 años. O sea, el tema priming se entiende como proceso de acondicionamiento de la planta, inclusive no a través de listores, sino desde antes, con unas mismas condiciones climáticas expuestas en la planta,
con la exposición, por ejemplo, a distintos tipos de microorganismos colonizadores de suelo que también generan unos efectos priming. Entonces, realmente el concepto de priming es algo que se viene trabajando desde antes, pero la aplicabilidad a temas fitosanitarios pues es relativamente nueva, ¿cierto? Sobre todo después de entender que el tema costo energético o el costo de la activación y el acondicionamiento priming no es tan alto o no es un costo alto crítico como lo pueden ser otros sistemas de activación de defensa de la planta. Entonces, para recapitular, la defensa de la planta inicia con unos ataques, básicamente con la producción de DAMs, proteínas efectoras, activa una serie de eventos en la planta. Básicamente se fosforilan unos receptores, se generan unas proteínas de señalización, hay un despliegue de la cromatina, ¿cierto? Un desarrollamiento de la cromatina. La planta se defiende, básicamente empieza a generar fitoalexinas, genera unas enzimas contra proteínas efectoras, producción de ROS o especies reactivas al oxígeno. Se trata de defender, digamos, hablándolo desde el punto de vista ya agronómico, se trata de defender a un alto costo, pero por el tema del monocultivo y por estar las plagas y los fitopatógenos pues bastante acondicionados a estos climas y tener esta ventaja, pues van a ganar la competencia en este momento. Entonces, se generan inicialmente una serie de soluciones que son los activadores SAR y CIR, o sea, inductores directos de resistencia, los cuales son emuladores o simulan como si fueran efectores. Básicamente ahorita miramos cuáles son, pero hacen las veces que fueran efectores y cuando se trabaja con estos inductores efectores, lo que hacemos es activar la defensa masiva de la planta. Es decir, ya ponemos a la planta en un estado en el cual genera inmediatamente todo el set de proteínas de señalización, de despliegue de cromatina, fitoalexina, enzimas, la planta comienza a producirlos, a producirlos, a producirlos, inclusive si la planta, si la plaga o la enfermedad no están presentes en ese momento. El costo energético es elevado, inclusive se sabe que productos a base de no de licitores, sino de estimulantes de este tipo de defensas pueden llegar a tener o a ralentizar temas de productividad de la planta. Inclusive en algunas flores de corte se ha documentado muy bien el acortamiento de entrenudos, ¿cierto? Eso como resultado pues del costo energético que tiene la utilización de esos productos en la planta. Entonces, todo se está volcando ahorita a estimular las defensas a través de el priming. El priming, como les comento, ya no son simuladores de proteínas efectoras, son simuladores de moléculas PAMP y DAMP. Es decir, nos van a generar un acondicionamiento, nos van a generar que la planta aprenda a activar sus defensas de una forma más eficiente. Y algo bien interesante es que el efecto priming puede durar hasta 15 días. Eso también ha sido muy bien documentado. El efecto priming es un efecto de amplia duración. Es decir, puedo mantener primada una planta hasta 15 días, inclusive un tejido, una célula puede permanecer primada mucho más tiempo y las aplicaciones que hacemos para repetir o para incrementar el efecto es teniendo en cuenta también la formación de tejidos nuevos. Entonces va a depender mucho del cultivo qué tan repetidas o acumulativas tienen que ser este tipo de aplicaciones. Por lo general, cuando hablamos de soluciones tipo priming, en cultivos de ciclo corto o protegidas bajo invernadero, estamos hablando de aplicaciones entre 8 y 15 días. Ya, por ejemplo, para árboles frutales, cítricos y demás, incluso se hablan de aplicaciones cada mes o cada 2 meses. Depende, pues, de la emisión de tejido nuevo y área foliar que estemos teniendo. En el caso de flores de corte, estas tecnologías se vienen evaluando y acondicionando para que sean aplicaciones o semanales o bien quincenales, de acuerdo pues a la presión y al momento en que necesitemos hacer este asunto. Bueno, básicamente hay diferentes tipos o orígenes de estimuladores de defensa, tanto elicitores, ¿cierto? Que sabemos que funcionan también como timing, por ejemplo, el baba,
o ácido beta aminobutírico. Tenemos también otros elicitores tipo péptidos de origen vegetal, pero en su mayoría cuando hablamos de inductores de defensa, pues nos encontramos, por ejemplo, con productos a base de laminarina, de fucanos, de ulvanos, de arpina. Se utiliza bastante hoy en día el tema de la arpina. Se utiliza el quitosan, el ergosterol, inclusive se utilizan precursores o directamente moléculas a base de ácido jasmónico, ácido salicílico. El etileno mismo se usa o se tiende a usar como inductor de defensa. Entonces, hay que tener, digamos, presente cómo actúan este tipo de moléculas, si van a tener ese efecto de inducción de defensa inmediato. Entonces, entender no que no se utilicen, sino que tengan su momento también de utilización y es poder activar una defensa en el momento en que haya un ataque un poco más crítico. Pero cuando hablamos de tecnología priming, podemos inclusive pensar en esos tratamientos preventivos de acondicionamiento de plantas que podemos generar de manera acumulativa, sobre todo para evitar un impacto a nivel productivo. Cuando yo quiero ya utilizar un estimulador de defensa en conjunto con otra alternativa de control, puedo, digamos, empezar a hacer esa diferencia. Entonces, hoy en día la tecnología priming o los productos tipo priming se hacen de manera muy preventiva, o sea, pensando realmente en un tema de productividad. Inclusive hay casos en los cuales el priming puede llegar a beneficiar también la productividad como tal. Más adelante les muestro algo de lo que se está desarrollando pues en el sector de flores de corte y pongo algunos ejemplos de uso, ¿cierto? En esta charla pues veo más acorde poder hacer énfasis a ejemplos de lo que desarrolla la compañía para la cual trabajo, que pueden ser de ejemplo también de cómo podemos empezar a utilizar y a desarrollar estas herramientas en el sector de flores de corte. Entonces, Kimitec, nosotros estamos desarrollando un elicitor que hemos llamado hasta el momento KMT21, que tiene un origen de un sustrato vegetal sometido a un proceso biotecnológico de fermentación fúngica, es decir, ponemos un sustrato vegetal, una materia prima vegetal, a fermentación con un hongo, pues un hongo como tal, que genera este tipo de digestión y este tipo de proceso. Y ese fermentado final lo aislamos, lo purificamos y lo convertimos en nuestro elicitor, que es la base activa para formular 4 productos distintos, ¿cierto? Porque realmente en modular la concentración del elicitor, el momento de producción del elicitor, los acompañantes y los inertes que pueda llegar a tener ese elicitor, pues nos va a generar productos que son mejores para la control de hongos, otros que pueden ser mejores para el control de plagas como tal, otro para control de nematos, etcétera, ¿cierto? Pero básicamente todos en base pues a este elicitor. Entonces, se ha documentado que este elicitor promueve la síntesis de ROS, es decir, promueve y acciona la producción de peróxido de hidrógeno, de aniones superóxidos, de lignificación, pero también la expresión de genes asociados a la patogenicidad o a la defensa de la patogenicidad, es decir, puede ayudar a la planta a contrarrestar efectos de silenciamiento genético, ¿cierto? Recordemos que muchos patógenos tienen como sistema de ataque silenciar genes involucrados en la defensa. Entonces, el hecho de poder ayudar a la planta a no mantenerlos silenciados, sino poderlos activarlos previamente, es un plus tecnológico. Medía la síntesis de fitoalexinas y genera acumulación de inhibidores de proteinasas y lignificación. Todo esto pues documentado porque es un elicitor que se viene desarrollando pues ya desde hace algunos años por diferentes centros de investigación y en este momento pues ya trabajado comercialmente para Kimitec. Entonces, durante el desarrollo de este elicitor hemos medido la actividad de la leucinoaminopeptidasa,
Básicamente es una molécula que está asociada a la ruta metabólica del ácido jasmónico dentro de las familias de los receptores ricos en leucinas o receptores de tipo quinasa. Es decir, que entre más haya producción de la leucinoaminopeptidasa, no estamos diciendo que la planta vaya a generar mucha más defensa, sino que realmente estamos activando previamente mecanismos muy importantes y mecanismos cruciales en la ecuación y en el acondicionamiento para la defensa. Básicamente esos ensayos pues también se conjugan con un fenotipado. Entonces en este fenotipado se mide diferentes condiciones de inoculaciones de la planta con enfermedad, en este caso botritis en tomate. Y básicamente miramos que este elicitor, si bien muestra un fenotipado o muestra unas características de mayor protección, vemos que también la leucina aminopeptidasa se expresa igual que en el control inoculado, en el control, digamos, en el cual se hace la inoculación de la enfermedad, lo que quiere decir que si bien estamos activando la ruta metabólica de forma temprana a nivel de expresión de la enfermedad, pues vamos a tener una mínima expresión, es decir, la planta se acondiciona previamente para resistir la expresión de la enfermedad, básicamente disminución de síntomas. Y esto, pues lo hemos traducido ya a diferentes pruebas de campo en distintos cultivos. Aquí pongo, digamos, ejemplo de lo que se viene haciendo hoy en día con esta tecnología, principalmente en países de Europa, eh, en cultivos bajo invernadero, con altas presiones pues, de plagas, con altas presiones de enfermedades, que bien pueden ser transmitidas y emuladas en los sistemas de producción de flores de corte. Entonces tenemos casos con control de araña o Tetranicus urtice, en donde se probaron en esquemas productivos frente a Oberon, y la eficacia, digamos, en cuanto a rompimiento del ciclo es similar o no hubo diferencia significativa frente a Oberon. Eso lo que quiere decir es que no es que trabaje igual que el Oberon, obviamente que no, pero en un esquema preventivo sí podemos aplazar el uso de un producto químico para poder mantener un esquema preventivo de plantas primadas, de plantas que se puedan defender hasta cierto punto y en su momento determinado poder hacer la aplicación de un producto químico de una forma más eficaz. Y eso pues está dirigido también a o a los objetivos de disminución de ingrediente activo químico, de poder conservar la eficacia de las moléculas químicas por más tiempo, incluyendo nuevos modos y mecanismos de acción a los diferentes manejos. Esto, oidios, también o mildeo polvoso en melones bajo protección, también sistemas de producción de alta densidad con unas presiones de enfermedad bastante altas, y vemos que frente al control químico, la eficacia pues es bien interesante. También en un esquema de producción preventiva, o sea, un esquema de manejo preventivo. Y si comparamos ya en un esquema, por ejemplo, de producción a campo abierto, eso también en melón amarillo, vemos que la productividad en este caso aumentó a ser un 12.7% en las áreas donde se aplicó el elicitor KMT-E21. Esto no solamente por la reducción de la enfermedad, sino también porque se obliga a la planta a no gastar tanta energía en defensa, ¿cierto? Como si hubiéramos, por ejemplo, aplicado otra serie de productos o si hubiéramos iniciado con el tema de estimuladores directos de la defensa, sino que también generamos pues este aumento de productividad en estas áreas de manejo. Esto frente a otros tipos de priming, ¿cierto? También en pepino. Esto frente a Sphaerotheca fulginea o oidio o mildio polvoso en pepino, en el cual demostramos que sí es importante la especificidad de la formulación del elicitor, porque frente a un otro producto priming estándar que se utiliza o se recomienda para manejo de diferentes tipos de plagas y enfermedades, pues en este caso la especificidad para la formulación de un fungicida pues nos mostró que hubo mejores resultados en cuanto a número de colonias por hoja
y evidentemente una disminución pues del daño que observamos en las plantas. Cabe anotar que en estos sistemas productivos de Europa, a nivel de hortalizas, se asemejan mucho o tienen muchas similaridades a los manejos fitosanitarios que podemos ver en flores de corte. Básicamente, altos niveles de rotación de ingredientes químicos, los permitidos. Es importante aclarar que Europa pues no tiene tantas moléculas activas permitidas, pero sí se hacen aplicaciones de las alternativas permitidas una o dos veces por semana. Incidencias de las enfermedades muy altas, muchas veces se compromete también la productividad. Entonces, la conjugación de este tipo de tecnologías, más control biológico, más biopesticidas, más estimuladores de defensa, más química, es lo que permite generar los niveles de productividad deseados. Entonces, eh, quería mostrarles precisamente esas experiencias antes de mostrarles algo de lo que estamos haciendo en flores de corte. Esto es también oído en pepino holandés bajo protección. Vemos donde se hace el corte de la aplicación del producto, una alta incidencia de esfaroteca hasta el borde, del borde hacia acá ya vemos que hay menor incidencia, mayor protección pues, del producto. No se hicieron aplicaciones de productos químicos en esta área, por lo que las mezclas hoy en día con activos preventivos permitidos, con biofungicidas, pues se vuelven alternativas altamente eficaces para evitar la dispersión de la enfermedad. Este es otro caso importante en berenjenas, también en condiciones de invernadero, para el control de Franquiniella occidentalis, una plaga bastante limitante, sobre todo en épocas de entrada o de final de primavera y entrada del verano, donde se hacen aplicaciones constantes, aplicaciones también de diferentes mecanismos o moléculas, y se probó que la mezcla entre estos productos químicos, ¿cierto? Y estas alternativas con el elicitor KMT21 permitieron reducir la incidencia y el impacto o el establecimiento de los TRIPS de una forma sustancial. Inclusive a estas diferentes aplicaciones se observaba que la fauna benéfica tampoco era afectada, incluso después de la aplicación de los productos químicos. Entonces hay una relación bien importante entre las plantas primadas y la relación que existe con los predadores o los parasitoides. Y en esta misma área se hizo una evaluación constante tanto de TRIPS como de mosca blanca, en este caso de Hemisia tabasi, y también observamos que la mezcla del elicitor KMT21 pues mantuvo la incidencia y el impacto de la plaga en unos niveles aceptables. Entonces, pues importante esta anotación. Y pues el desarrollo que estamos llevando a cabo en este momento de este licitor en Colombia, básicamente a través de la empresa Bioserviam, pues ha estado enfocado muy en el tema de oidios, ácaros, y dentro de poco pues empezaremos con los análisis y desarrollos en TRIPS, básicamente probando con diferentes tipos de licitores o de inductores de la resistencia. Aquí es importante entender que no se tratan de productos que vamos a evaluar directamente frente a un fungicida o frente a un insecticida químico, sino más bien cómo pueden llegar a aportar a la optimización del programa de manejo integrado en general, básicamente teniendo en cuenta pues, la presión que existe de estas plagas y enfermedades. Sabemos que en estos cultivos o en flores de corte se tiene que hacer aplicaciones prácticamente semanales, ¿cierto? En un esquema en el cual hay que combinar lo preventivo con lo curativo, y la ventaja del priming está en precisamente evitar silenciamiento de genes o, por ejemplo, las ventajas que tienen las plagas y las enfermedades con respecto a las condiciones. Entonces, ayudarle un poco más a la ventaja de defensa de la planta, a poder magnificar y amplificar la eficacia de las aplicaciones. Entonces, por el momento hemos visto que las aplicaciones acumulativas
del elicitor para el control del mildeo polvoso es una alternativa eficaz, ¿cierto? O sea, venimos evaluando este elicitor con muy buenos resultados. En el caso, por ejemplo, del seguimiento al basaleo, pues hemos visto que la mezcla entre un soil activator, que es un activador de suelo, como se llama, básicamente un producto dirigido pues a recobrar la vida en el suelo como tal, mezclado con KMT21, permite aumentar eh, la producción de tallos basales. Esto básicamente aumenta pues la productividad. Entonces vemos que la combinación entre diferentes herramientas pues es un factor importante. Aquí se relacionó la pérdida de basales también con altas incidencias de mildeo velloso. Entonces no está puesto aquí el análisis de la severidad porque realmente lo que se observó fue cambios y aumentos como tal en ese basaleo cuando se hizo la mezcla, y esto pues nos va a permitir continuar con esta afinación y el desarrollo pues de esta tecnología. Entonces quería ponerles pues estos ejemplos eh, de algo que venimos haciendo, no solo en Europa, en otros tipos de cultivos, también empezando pues con un desarrollo en Colombia para flores de corte, pero sobre todo el objetivo de la charla era ponerlos a ustedes en contexto de qué se trata el priming, ¿cierto? Porque ya se va a escuchar o ya se está escuchando bastante de este tipo de tecnología. ¿Cuál es la diferencia con otros estimuladores de defensa? ¿Cuál es la ventaja tecnológica de priming como solución? ¿En dónde la puedo ubicar? En un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, para recapitular, recuerden que priming no es el activador directo de la defensa, es un acondicionador o es una tecnología de acondicionamiento para que al momento del estímulo o del ataque la planta responda y active sus defensas más eficientemente a un muy bajo costo energético. Básicamente ese es el priming. Entonces, con esto me despido. Espero haberles transmitido a ustedes algo más de conocimiento en cuanto a alternativas que se pueden empezar a evaluar y a mirar más detenidamente para el control de plagas y enfermedades en flores de corte. Recuerden que debemos ampliar nuestros horizontes más allá de los efectos letales que puedan generar los productos. Es importante mirar otros modos y mecanismos de acción, combinarlos, incluirlos pues en las aplicaciones, hacerlo de una forma costo razonable, es decir, todos esos productos deben tener inmersos el beneficio económico del cultivo. Es algo que hay que afinar mucho, que hay que desarrollar mucho, pero eh, lo vamos a empezar a hacer y es algo que con la ayuda de todos ustedes pues se va a poder eh, implementar de la mejor forma. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.